y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Está terminando esta sesión ordinaria del Congreso de la República. Las legislaturas no tienen el mismo ritmo del año calendario. Las legislaturas empiezan el 20 de julio hasta mediados de diciembre en un primer periodo y luego tienen un segundo periodo que se extiende hasta el 16 de junio de cada año. Entonces, como decíamos, son ritmos distintos y eso significa que estamos muy próximos al vencimiento del segundo periodo de esta legislatura que se inició el 20 de julio pasado. Eso tiene una importancia fundamental en cierto tipo de trámites y especialmente en las leyes que tienen naturaleza constitucional y en las que tienen alcances estatutarios. Las leyes ordinarias no tienen problema. Cuando alcanzan a hacer tránsito pasan a la siguiente legislatura sin problema. En este tipo de reformas constitucionales tienen que quedar aprobadas dentro de un periodo constitucional y tienen que pasar al otro periodo constitucional a refrendarse si se trata de una norma que ha sido aprobada apenas en una primera legislatura, pero de lo contrario no hacen tránsito. Estamos en ese drama con la justicia penal militar, que todos los días tiene un nuevo inconveniente en el camino. Ahora aparece el señor fiscal general de la Nación con una tesis que vuelve a acabar con la justicia penal militar. Para el fiscal general de la Nación, los llamados falsos positivos no son de la competencia de la justicia penal militar, sino que son investigados por la Fiscalía General de la Nación, por la jurisdicción ordinaria, y uno se pregunta, ¿y quién dice si un hecho que es la baja de un individuo es de naturaleza militar o es de naturaleza ordinaria? La investigación conduce a esclarecer la verdad. La investigación es el conjunto de procesos de muy diverso tipo, unos de carácter técnico, otros de demanda de fuentes humanas que digan lo uno, que digan lo otro. Es decir, los diferentes medios probatorios, lo que se llama el acervo probatorio, va a establecer cuál es la naturaleza del hecho. Entonces aquí hay una petición de principio. ¿Cómo se investiga un falso positivo sino a partir del hecho de que se trata de que en una operación militar fue dada de baja una persona? Si como resultado de esa investigación se llega a la conclusión de que esa persona no era un guerrillero, no era un enemigo, o no es una víctima que ocasionalmente se produjo como un problema cuantitativo de fuerza excesiva, por ejemplo un bombardeo que alcanzó a unos civiles, si ese no es el ritmo de la investigación, entonces ¿cuál es? El fiscal lo resuelve y dice, en caso de duda se entiende que es la jurisdicción ordinaria la que prevalece. Es decir, que en todo caso, en el que alguien diga que no hay una baja en combate, sino una baja producida por fuera de combate, o lo que se llama también una ejecución extrajudicial, debe prevalecer la jurisdicción ordinaria. Luego no hay justicia penal militar, no la hay, no existe. No existe porque el tema fundamental que se está discutiendo es precisamente eso. Ahí vienen las fuentes de los grandes procesos en contra del Estado y en contra de las fuerzas militares. Es que este era un campesino dedicado a sus tareas del campo que fue violentado por las fuerzas militares y fue asesinado por ellos para simular una baja que nunca existió. Ese es el gran tema. Los militares dicen que esa es una excepción a la regla, que ha habido casos, probablemente, en los que algunos militares muy desatentos a sus obligaciones fundamentales y al respeto que deben a su uniforme y a su misión, hayan cometido esta clase de delitos despreciables. Pero esa es una excepción a la regla, que se está volviendo en una regla gracias a las actuaciones de ciertos conjuntos de abogados
con el respaldo de ciertos fiscales, con el apoyo de ciertos jueces que toman por buenos testimonios perfectamente sospechosos, como los llamamos los abogados, respecto de aquellos que se rinden por interés, por parcialidad evidente, porque son favorecidos los testigos con el resultado del testimonio que rinden. Y entonces esos procesos así espurios terminan convertidos en procesos en contra de militares que tienen que ser condenados para que proceda la indemnización a cargo de la nación. La cabeza de un militar es la condición para que la nación sea condenada y para que tenga que pagar las millonarias indemnizaciones a las que condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero volvemos al gran tema. ¿Quién juzga una operación militar? ¿Quién dice que no hubo tal operación militar, sino que un ciudadano cualquiera, un pobre campesino, fue muerto violentamente por los militares para simular una operación de guerra? ¿Quién lo dice? ¿La justicia penal militar o la justicia ordinaria? Tal como se desprende de las palabras del fiscal, lo dice la jurisdicción ordinaria, luego la justicia penal militar ha desaparecido. Y tendremos que seguir asistiendo a las condenas infames contra militares de Colombia, a los montajes que hacen ciertas agrupaciones de abogados para conseguir enormes ganancias por cuenta del honor de la República y del fisco de la nación, mientras que los militares no tienen medios de defensa adecuados, no pueden atender a esos medios de defensa con sus propios recursos y quedan expuestos al montaje que se haga desde la Fiscalía y desde los juzgados para conseguir la operación de este mecanismo, es decir, el enriquecimiento de los denunciantes y el empobrecimiento físico y moral de las fuerzas militares y del fisco nacional. El fiscal general de la Nación, a través de unas declaraciones y en vísperas de la aprobación o del rechazo que el Congreso haga al proyecto sobre reforma o reconstitución o salvamento de la justicia penal militar, ha terminado por hacer nugatorio cualquier cosa que diga la norma, porque si la interpretación es esa, y la interpretación es sencillamente que todo lo que se parezca a un falso positivo pasa a ser de la consideración de la justicia ordinaria, no hay justicia penal militar, no existe. Los militares entonces se retrotraen, se limitan, cancelan sus operaciones agresivas y dicen, si nos van a condenar por falsos positivos, mejor que nos condenen por omisión en el cumplimiento de nuestros deberes, por lo menos no estamos corriendo riesgos, no estamos asumiendo riesgos personales. El tema es de una gravedad extraordinaria, bien lo dijo el señor presidente de ACORE, que es un tema del que depende el futuro de la República. El fiscal general de la Nación ha lanzado la primera piedra y ha dicho que la regla general es el falso positivo y es la competencia de la jurisdicción ordinaria, eliminando entonces de hecho la justicia penal militar, con lo que nuestro ejército queda maniatado, queda vencido por anticipado, es decir, que quedan vencidas no las armas de la República, sino la República misma. Nuestros soldados son la República en armas. Una cosa tan sencilla a veces se olvida. Si la República no tiene soldados que puedan batallar por ella, es lo mismo que decir que está indefensa en las manos de los criminales que la atacan. La justicia penal militar, un tema central para el país, que el país está olvidando en estos momentos, en vísperas, cuando faltan solamente 2 semanas para el cierre de una legislatura en la que tendrá que quedar aprobado o rechazado un proyecto para restablecer la justicia penal militar. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 18 minutos.